Dios se le bendiga. Estamos aquí una vez más en lo que es Jueves de Lectura, leyendo con Carlos. Esta sesión está titulada Leyendo con Carlos. Estamos leyendo el libro Se descifra el código judío de Perry Stone. Estamos teniendo una lectura muy productiva. Estamos aprendiendo acerca de el pueblo judío, unos 12 códigos, de la cual este libro nos está arrojando mucha luz. Y poco a poco estamos entrando en profundidades, estamos entrando en revelaciones que no teníamos, pero que a través de este libro estamos aprendiendo. No es un asunto de asombrarnos y de decir, wow, cosas impresionantes, códigos. No, no, no. Es un estudio que nos está arrojando luz acerca de la devoción y de la entrega del pueblo judío en cuanto a lo que tiene que ver con Dios, en cuanto a la lectura, en cuanto a sus principios bíblicos, en cuanto a su devoción a las fiestas judías, en cuanto a los nombres que les ponían a sus hijos, un sinnúmero de cosas acerca de la salud, acerca de las influencias de las profecías bíblicas. Todas estas cosas nosotros las estamos aprendiendo a través de este libro. En las semanas pasadas nos quedamos en ¿Qué tanto sabes? Haciendo referencia de que si no sabes algo, si no has estudiado algo, no puedes obedecerlo, no puedes vivir por ello. Y hacía referencia tanto a la Torá como al Talmud, que la Torá era los 5 primeros libros, o son los primeros 5 libros, y también hacía referencia al Talmud, que es la interpretación de esta Torá. El pueblo judío tiene sus talmudes, no sé si se dice así en plural, pero en singular es Talmud, donde allí ellos tienen la interpretación de la Torá, y es de mucha bendición para ellos, y nosotros también podemos aprender de la interpretación que ellos tienen a través de estos Talmud, la interpretación que ellos tienen de la Torá. Nosotros nos quedamos en ¿Qué tanto sabe? Esta es la sesión 6, creo que es, de capítulo 1, sesión 6. Nosotros hemos dividido los capítulos por sesiones, porque no nos queremos pasar de 25 minutos. Hay un amigo mío llamado Lois que él me dice, yo me río cuando tú dices que no vamos a pasar de 25 minutos y cuando viene a ver, ya te has pasado. Es que esto, cuando uno empieza a leerlo y a entender esto, uno se olvida del tiempo. Pero sé que está siendo de gran bendición para cada uno de nosotros. El capítulo 1 de donde estamos hablando, es vivir siguiendo el reglamento del cielo. Vivir siguiendo el reglamento del cielo. Estamos en la viñeta de ¿Qué tanto sabes? Gloria a Dios. Vamos a continuar ahí mismo. Lo que están viendo los videos seguirán la secuencia. Los que no también pueden ser bendecidos, pero para entenderlo de manera más amplia, es bueno seguir la sesión, seguir de manera sistemática todos estos estudios. Pero sin más preámbulo, vamos a iniciar. Estamos en tiempo, Lois, estamos en 3 minutos. No queremos pasarnos de 25 minutos leyendo, nos pasamos a 1:28 en lo que uno saluda y esas cosas, pero 25 minutos como tal. Nos quedamos por aquí, donde dice primero, va a ser una subdivisión acerca de qué tanto sabes, hablando de la Torá del pueblo judío, haciendo referencia de que del Génesis ese es el comienzo, el Éxodo es la salida, Levítico es donde se habla de los sacrificios, Números es un censo, Deuteronomio es la repetición de la ley, haciendo referencia de que si no sabemos esto, ¿cómo lo podemos vivir o cómo podemos enseñarlo a nuestros hijos? Gloria a Dios. Vamos a continuar aquí. Primero, todas las escrituras inspiradas por Dios. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 3:16. Algunos cristianos no están al tanto de las numerosas ocasiones en que los escritos del Nuevo Testamento citaban directamente del Tanaj, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Cuando el Evangelio, el libro de los Hechos y las epístolas mencionan las escrituras, se está refiriendo a la Torá, los profetas y los escritos, o literatura sapiensal del Antiguo Testamento. Puedes consultar Lucas 24:27, Hechos 17:2 y 2 de Timoteo 3:15, haciendo referencia
a esas consultas y esas referencias que en el Nuevo Testamento se hacía del Antiguo Testamento. Cuando se decía las escrituras dicen, no escucharon que las escrituras dicen, no escucharon en la ley de Moisés, hablando acerca del Taná o el del Antiguo Testamento, que ellos siempre estuvieron al tanto y citaron muchas veces el Antiguo Testamento, tanto Jesús como los discípulos de él. Los 27 libros del Nuevo Testamento no fueron compilados en forma de libros, sino hasta el siglo IV. Eran rollos, eran papiros, pero luego fueron compilados. En la cual, en la actualidad, hay 66 libros en la traducción al español de la Biblia. Sin embargo, todas las escrituras, tanto el Tanakh, Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, es inspirada. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, así de que a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Las mismas escrituras dicen esto. Algunos cristianos liberales rechazan por completo el Antiguo Testamento, especialmente la Torá, como un documento primitivo obsoleto. Inclusive hay una rama y hay una corriente por ahí que hablan de dos dioses, un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento. Un Dios del Antiguo Testamento severo y cruel, un Dios del Nuevo Testamento amoroso y compasivo. Hay una corriente por ahí. Parte de este malentendido surge de un versículo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto lo vemos en Mateo 17 al 18. Jesús no destruyó la ley, pero cumplió las predicciones sobre el Mesías profetizado y los tipos y sombras escondidos en la ley. Él fue el Cordero de Dios, Juan 1:29. Creo que ahí es donde dice: aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Crucificado como muestra la Pascua. Fue crucificado como muestra la Pascua, con lo cual cumplió con la imagen del Cordero Pascual ofrecido en Éxodo 12. Acuérdense que esta ceremonia, esta celebración que llevan los judíos de la Pascua viene desde el Éxodo 12, cuando se ordena la muerte de todos los primogénitos de parte de Dios. Vemos que a los del pueblo hebreo se les manda a matar un cordero y a pintar en la entrada de la casa, y allí no iba a pasar la muerte, haciendo referencia a esa sangre, a Cristo. Cristo colgó de una cruz entre el cielo y la tierra, a semejanza de la serpiente de bronce sobre la vara en Números 21. Juan 3:14. El sacrificio de la vaca alcanza a Números 19. Habla de madera, hisopo y escarlata que eran usados durante este antiguo ritual. Los tres artículos fueron parte de la crucifixión de Cristo 1500 años después. Consultar Juan 19, 17 y 29, Mateo 27 al 28. Esto es lo que está haciendo referencia de que Cristo no abrogó la ley, sino que la cumplió. Y está haciendo referencia de cómo se cumple en Cristo todas estas escrituras y todas estas profecías dadas sobre él, como que iba a ser el Cordero, todo lo que tenía que pasar el Cordero, todo lo que llevaba el ritual del Cordero, el ritual de la Pascua, todo se cumplió en Cristo. Dice que en tiempos antiguos, en Números 19 habla de que el Cordero, en base a cómo eran los rituales, era a través de una madera con hisopo y con escarlata. Eran usados en este ritual antiguo, y que en Jesús eso se cumple, y que en la crucifixión Jesús, todo lo que tiene que ver con el hisopo, la escarlata, la cruz de madera en donde fue crucificado, se cumplen en él todas estas cosas, haciendo referencia de que Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y que se cumplió en él. Entonces, seguimos. Entonces, ¿cómo es que una persona puede equiparar el cumplimiento neotestamentario de parte de la Torá
con los mandamientos sociales, morales y prácticas que debemos seguir guardando hoy. Comprender los tres códigos principales de la Torá nos ayuda a comprender que lo que fue cumplido por medio de Cristo permanece intacto. El código de la Torá se puede dividir en tres categorías principales. Tres categorías principales en donde usted puede dividir el código de la Torá. Y esto es código de los sacrificios, el código ceremoniales y el código moral judicial. Él está haciendo una explicación para que nosotros podamos entender de que Jesús cumplió con todos los requisitos que llevaba el sacrificio de un cordero. Toda la ceremonia que llevaba el cordero fue cumplido en Cristo, y que Cristo, en la ceremonia de su crucifixión, todos estos rituales y todos estos pasos que llevaba ese cordero se cumplieron en Cristo. Gloria a Dios. Él está haciendo referencia, entonces, aquí, que quiero decir algo, lo voy a leer para tenerlo más claro. Comprender los tres códigos principales de la Torá nos ayuda a comprender que lo que fue cumplido por medio de Cristo permanece intacto. Aquí voy a tener un poquito de, podría decirse, discrepancia con él. Voy a tener un poquito de discrepancia con él, pues cuando dice que Dios no vino a abrogar toda la ley, sino a cumplirla, está hablando de las leyes del sacrificio, que él habla aquí de código del sacrificio, código ceremonial y código moral judicial. Ya, él dice que permanecen intactos, pero yo digo, y a través de las escrituras podemos verlo, ya el código de los sacrificios se cumplió en Cristo. Nosotros no tenemos que sacrificar animales, no tenemos que sacrificar cordero, sacrificar vaca o ir a través de un sacerdote. Eso ya se cumplió. Así que lamentablemente eso no permanece intacto. Esto en Cristo ya muere hasta ahí. Cristo es el cordero inmolado por el mundo sin mancha, el único sacerdote para siempre. No más sacerdote, no más cordero, no más madero, no más sacrificio. Esto murió en Cristo. Y el código ceremonial de esas fiestas, las fiestas que están por aquí adelante, tanto como la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, la trompeta, Día de la Expiación y el tabernáculo. Que usted, si quiere hacerlo como adoración a Dios, lo puede hacer, pero que no son prerequisitos o requisitos para entrar al cielo, que no son obligatorios. Ya eso se cumplió en Cristo, eso se cumplió en el pueblo. El pueblo de Israel hasta ahora sigue con su ritual, el pueblo de Israel hasta ahora sigue con esto, porque siguen esperando a Cristo. Siguen celebrando sus fiestas, celebrando sus ceremonias. Pero el que cree en Cristo, el que entiende que Cristo vino, murió y resucitó, toda esa acta de los decretos fueron clavadas en una cruz y no tenemos que llevarla por obligación. Si usted quiere hacerlo como adoración a Dios, bien, pero por obligación para entrar al cielo, no. Por eso digo que tengo discrepancia con él en cuanto a esto. Ahora, lo que sí permanece, lo que sí continúa y sí lo pasa, que Jesús lo enseña, que Jesús inclusive lo habla y que Jesús lo predica, es el código moral judicial, porque el evangelio es la moral de Dios, la moral de Cristo, su palabra, la justicia de Dios, la justicia del cielo a través de Cristo que le enseñó. Vemos la constitución del nuevo creyente del evangelio en Mateo 5. Vemos todas estas cosas que Jesús le enseña. Eso sí, pero las dos de arriba ya no. Bien, vamos de tiempo. Vamos en 14. Vamos bien, Louis. Ok, ahora vamos a entrar en el código de los sacrificios. Va enumerado 1, 2 y 3, el código de los sacrificios, el código ceremonial y el código moral. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Ahora vamos con el código del sacrificio. Los sacrificios de los animales fueron instaurados después de la caída de Adán. Dios tomó las pieles de dos animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Génesis 3:21. Noé, Abraham y Jacob construyeron altares de piedra en los que ofrecieron sacrificios durante su vida en la época
de Moisés. Los sacrificios hacían expiación por los pecados de los sacerdotes y los israelitas. Esos eran los sacrificios, por eso digo que murieron en Cristo Jesús. Los sacrificios de sangre eran importantes porque la vida de la carne en la sangre está. Levíticos 17:11. Por eso es que el pueblo judío entendía de que no se podía comer sangre y no se comía la sangre porque ellos entendían de que la vida del ser humano estaba en la sangre o está en la sangre. Mm, perdón. Un víctima inocente era ofrecido en lugar del culpable. Cada ofrenda era una vista previa del sacrificio final máximo que completaría el proceso de redención de una vez por todas, haciendo alusión a Cristo. Eso era sombra de lo que había de venir. Las leyes y estos rituales eran sombra de lo que había de venir, según Pablo dice. En la Pascua, los hebreos descubrieron el poder protector y redentor de la sangre del Cordero. En Éxodo 12, lo que hablábamos ahorita. Las 3 marcas en las puertas externas de la casa hebrea evitaron que el ángel de la muerte entrara en su casa. La sangre del Cordero venció al ángel destructor de la misma forma en que la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, también derrotaría el poder de la muerte. Eso vemos en Apocalipsis 12:11. Una referencia a esto. El código del sacrificio incluía un cordero en la mañana y uno en la tarde, y toros, carneros, palomas y palominos para las ofrendas por el pecado, la transgresión, la acción de gracia y la expiación. Eso te lo puede ver en el libro de Levítico, que habla de todos los sacrificios. Es claro que el requisito de sacrificios de animales en la Torá fue cumplido por medio de los sufrimientos completos y vicarios de Cristo. Bueno, ahora ya sí nos está arrojando luz y no estamos entendiendo con esta declaración que hace. Dice aquí, es claro que el requisito de sacrificio de animales en la Torá fue cumplido por medio de los sufrimientos completos y vicarios de Cristo. Su muerte brindó perdón por nuestros pecados y transgresiones. Eso sí es verdad. Cristo cumplió el patrón de sacrificio por medio de su muerte en el Calvario. Ahora ya no hay necesidad de sacrificio de sangre de animal. Esto vemos una referencia en Hebreos 9:11 y 12. Por lo tanto, los secretos del código de los sacrificios fueron descifrados por medio de Cristo. Bueno, aquí nos ponemos de acuerdo una vez más, porque hace referencia de que ya en Cristo esto se cumplió. En Cristo se cumplió lo del sacrificio, lo del presentar un sacrificio, lo de presentar y derramar sangre por nuestros pecados. Cristo lo hizo por toda la humanidad y ya no es necesario hacer esto. Esto fue el código de los sacrificios. Ahora nuestro sacrificio es, por así decirlo, que no, por más que lo hagamos, tampoco llega al nivel de Cristo, jamás, en ninguna manera, pero las escrituras dicen, os ruego por la misericordia de Cristo que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, la cual es vuestro culto racional. Ahora nosotros debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo, derribando nuestros deseos, doblegando nuestros deseos delante de Él, negándonos a nosotros mismos y siguiendo a Cristo. Ese es nuestro sacrificio como creyentes. Ahora vamos con el código ceremonial. Creo que con este vamos a completar los 25 minutos, estamos en 19. Vamos con el código ceremonial. La segunda faceta de la ley es el aspecto ceremonial. Estas ceremonias incluyen siete festivales anuales conocidos como las 7 fiestas. Los nombres en español son la Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, trompetas, día de expiación y tabernáculos. Estas 7 se celebran cada año en una fecha específica en el calendario judío. Otras ceremonias y días especiales incluían un día de reposo semanal, hace referencia en Éxodo 20:10. Las celebraciones de la luna nueva
Salmos 81:3, y los ciclos de reposo del jubileo, Levítico 25, del 9 al 52. A lo largo del tiempo, otros eventos importantes en la historia de los judíos serían recordados y añadidos a estos festivales anuales. Pablo escribió que estas celebraciones bíblicas únicas, así como las ceremonias, eran todas un anticipo, una sombra de lo porvenir, del Mesías que venía y su reino. En Colosenses 16:17 dice: así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con aspecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo, lo que le cité ahorita. Nadie os moleste con esto. La tabla siguiente revela cómo la Pascua del Éxodo era una muestra de lo que ocurriría 500 años después con la crucifixión de Cristo. Yo le voy a subir una imagen aquí en el video de esta tabla que está bien interesante. Es una tabla que arroja luz en cuanto a la Pascua, haciendo referencia de que Jesús cumplió esta fiesta. Esta fiesta se cumple en Cristo. La fiesta de la Pascua, esta ceremonia se cumple en Cristo. La Pascua del Antiguo Testamento dice: un cordero era llevado a casa el 10º día de Abib. Entonces aquí dice que Jesús, la crucifixión de Jesús, dice: Jesús entró al templo el 10º de Abib, haciendo referencia en esto. El cordero era un macho joven sin mancha. De Cristo se dice: Pilato no halló ningún delito o mancha en Cristo. El cordero era examinado durante 4 días. Jesús fue probado por líderes durante 4 días. El cordero era sacrificado el 14º día de Abib. Jesús fue crucificado el 14º día de Abib. El cordero era sacrificado a las 3 de la tarde, entre las 2 de la tarde. Jesús murió a las 3 de la tarde, la 9ª hora. Esto lo vemos en Marcos 15, del 25 al 38. Y por último, el cordero era amarrado en un palo de madera. Jesús fue crucificado en una cruz de madera, haciendo referencia de que esta celebración de la Pascua se cumple con Jesús en su crucifixión. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame ver. Ok, déjame leer esto rapidito. Louis, no estamos casi pasando. Pentecostés se identifica como el tiempo en el que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí e Israel se casó con Dios. El primer Pentecostés fue un reflejo del futuro día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo y nació la iglesia en Jerusalén, haciendo referencia al Pentecostés del Antiguo Testamento, cómo inicia y cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Pentecostés en la época de Moisés, Éxodo 19. Dios habló en 70 idiomas para que todos pudieran escuchar. En Pentecostés, el Nuevo Testamento, hablaron en lenguas de 17 naciones. Moisés estaba en el monte Sinaí, los creyentes estaban en el monte de Sión. La voz de Dios se presentó como una llama de fuego. Lenguas de fuegos descendieron sobre ellos. El monte se estremeció y tembló. Vino un estruendo como un viento recio. 3,000 fueron ejecutados por adorar un ídolo. 3,000 se convirtieron al Mesías. Esto es una tabla haciendo referencia entre el principio de estas celebraciones y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, y da unos datos y una referencia muy interesante que a simple vista no la tengo confirmada, pero que si usted puede estudiar y confirmarlas, están bien interesantes, muy interesantes. Estúdiela, confírmela, haga la referencia, le voy a subir la tabla para que usted vea y usted haga este estudio que está bien interesante. Cristo fue crucificado en Pascua y fue puesto en la tumba durante las fiestas de los panes sin levadura. Fue resucitado durante el tiempo de las primicias. La iglesia nació el día del Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4. Muchos eruditos creen que las 3 fiestas de otoño serán cumplidas en la segunda venida de Cristo, la tribulación y el futuro milenio,
años de Cristo, Apocalipsis 24. La primera aparición de Cristo cumplió con las 3 fiestas de primicia y la iglesia nació en la cuarta fiesta, Pentecostés. El regreso de Cristo cumplirá con los patrones proféticos de las 3 fiestas de otoño, por lo cual el aspecto ceremonial de la ley se cumplió parcialmente durante la primera venida de Cristo y se cumplirá totalmente cuando Él vuelva, haciendo referencia a estas ceremonias y que se cumplen en Cristo. Recuerden que estamos hablando acerca del código. Gloria a Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando vivir siguiendo el reglamento del cielo y estamos haciendo referencia a que todas las escrituras del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, cuando haciendo referencia de que Él dijo que vino a cumplir toda la ley y los profetas, no a abrogarla. Y vemos esto que según las escrituras, sí, Jesús cumplió con todas las escrituras, todo lo que tenía que ver con las fiestas, la ceremonia del sacrificio, todo eso en Cristo se cumple. Ahora, lo que pasa y continúa es lo moral judicial de Dios, que no varía, pero una ceremonia, la forma de sacrificio, la forma de ir a Cristo, sí, en la forma de ir a Dios sí cambió a través de Cristo Jesús. Se rompió el velo, ahora tenemos acceso directo a Dios, gloria a Dios, no tenemos que sacrificar animales. Ahora nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ya las leyes no estaban escritas en tabla, sino ahora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y todas estas cosas. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. 26 minutos específicamente. Gloria a Dios. Aleluya. Luego en el próximo capítulo, en la próxima sesión, porque todavía estamos en el capítulo 1, estaremos hablando acerca, déjame marcar esto por aquí, el código moral judicial como el tercer código. Hoy hablamos de los 2 códigos, hablamos del código del sacrificio y el código de las ceremonias. Vamos a continuar luego con el código moral judicial. Le doy muchas gracias por el apoyo que me están dando, por lo que están compartiendo los videos en sus estados de WhatsApp, lo que están comentando. Gloria a Dios, le agradezco. Están moviendo el algoritmo. Al principio, cuando yo buscaba el canal, no aparecía. Ahora escribo y aparece, gracias a Dios, porque al tener actividad, el algoritmo lo está moviendo. Todavía el de Carlos Santiago, el canal Carlos Santiago, todavía no aparece. Viene un poco más atrás, un poco más lento, pero ustedes están dándole cariño y amor también. Tribu de Fe también. Ustedes están dando cariño y amor y estoy agradecido de ustedes. Gracias por estar conmigo, gracias por apoyar esta sesión leyendo con Carlos. Recuerden, lo que estamos tratando es de fomentar la lectura. Estamos tratando de fomentar la lectura. Usted puede conseguir este libro a través de Amazon. Se descifra el código judío de Perry Stone. Pues así usted lo tiene, usted lo lee y le saca mucho más beneficio. Hay cosas que tal vez yo la leo y la paso por alto, pero si usted compra el libro y se detiene con su cafecito, chocolatico a leerlo, puede sacarle mucho más provecho. Así que ya ustedes saben, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en una próxima entrega.